Esta noche es el estreno de la cuarta temporada de Misterio en Blind Frog Ranch. Ese es Chad Olinger, estrella de misterio en Blind Frog Ranch de Discovery, pero ahora no está en un rancho. Está en una cárcel de Las Vegas, acusado de asesinato tras la muerte de su compañero de celda un día después de Navidad. Las autoridades informan que la muerte ocurrió tras una pelea violenta en la cárcel semanas antes de su liberación. Nuevos detalles de un informe de arresto revelan lo que la policía dice que Olinger les contó tras el asesinato, incluyendo una afirmación que podría poner en duda su estado mental. Discutiremos preguntas clave del caso con un abogado defensor penal de Las Vegas. Bienvenidos a Sidebar de Law and Crime. Soy Jesse Weber. Quizá hayas oído de Chad Olinger, una de las estrellas de Mystery at Blind Frog Ranch de Discovery. Según el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, él estaba en una cárcel local por desacato. Y luego, justo un día después de Navidad, los guardias, aparentemente haciendo una revisión de rutina, encontraron a su compañero de celda, Christopher Kelly, de 42 años, tirado inmóvil en el piso de la celda, muerto por lo que la policía llama aparentes lesiones por objeto contundente. Así que ahora Olinger está acusado de homicidio abierto después de que la policía afirma que ambos tuvieron una pelea física que escaló hasta la muerte violenta de Kelly. Ahora podrías estar preguntándote, bueno, ¿qué es homicidio abierto? Vamos a llegar a eso, es muy importante aquí, pero aquí está el detalle que cambia absolutamente todo en esta historia. Según los registros de la cárcel, Olinger había sido sentenciado por desacato días antes. ¿Cuándo estaba programado para ser liberado? El 12 de enero de 2026, así que ya casi salía. Le faltaban semanas para recuperar su libertad, y ahora está acusado de echarlo todo a perder en una pelea violenta tras las rejas. Así que tenemos que dar un paso atrás, tenemos que asegurarnos de que todos estemos en la misma sintonía aquí, porque esta historia tiene diferentes capas. Creo que todo es importante. Todo empieza con Chad Olinger. Tal vez lo conozcas de la televisión. Ha estado en el programa de Discovery Channel, Misterio en Blind Frog Ranch, durante 5 temporadas, buscando tesoros con su papá en Utah. Es un tipo realmente rudo y aventurero, pero luego, en octubre pasado, Olinger fue detenido en Nevada. No fue por algo violento, fue por un cargo de desacato al tribunal, básicamente por no presentarse a otra cosa en otro estado. Esto es, según The Deadline, básicamente un presunto fugitivo. Ahora no podemos confirmar exactamente de qué se trataba todo eso, ni por qué era un fugitivo. Pero lo que sí sabemos es que lo ingresan en el centro de detención del condado de Clark, allá en Las Vegas. Solo está cumpliendo su condena. Un juez lo sentenció el 18 de diciembre por desacato. Los documentos indican que sería liberado el 12 de enero de 2026, faltándole menos de 3 semanas de condena. La noche del 26 de diciembre, un día después de Navidad, los oficiales de correcciones hacen sus rondas habituales. De hecho, según Fox 5 Vegas, revisaron un informe de arresto, del cual vamos a hablar más en un minuto, y aparentemente indicaba que un oficial estaba haciendo las rondas de medicación. Miran dentro de la celda, ven a un hombre, que más tarde fue identificado como Kelly, tirado en el suelo, inmóvil, así que aparentemente entran corriendo, y según se informa, encuentran estas brutales heridas por fuerza contundente. Tiene sangre en el rostro, intentan salvarlo, pero es tarde. Lo declaran muerto ahí mismo en la celda, y la única otra persona en esa celda es Chad Olinger, así que la policía de Las Vegas es llamada. Olinger dijo, según Fox 5, que Kelly, cito, no se sentía bien. Cuando los investigadores empiezan a tomar fotos de la escena e intentan tomarle fotos a Olinger, él supuestamente dice, buena suerte resolviendo el caso. Aparentemente ellos dedujeron que hubo una pelea física entre Kelly y Olinger dentro de esa celda cerrada con llave. De hecho, Fox 5 también informó que los reclusos cercanos dijeron que escucharon una pelea, que escucharon a alguien gritar. Un recluso afirmó oír a alguien gritar, me están golpeando, me están matando, ayúdenme. Ahora, Olinger, estrella de reality, a semanas de salir libre, ha sido registrado y acusado nuevamente de homicidio abierto. Esa es la línea de tiempo directa o aparente según los investigadores. Un tipo que estaba cumpliendo una condena corta, de repente se encuentra enfrentando un cargo de asesinato que podría encerrarlo, tal vez de por vida, todo por esta supuesta pelea en la cárcel que terminó siendo mortal. Pero según documentos policiales recién publicados, esto es nuevo. ¿Qué pasó después de esta interacción y qué fue lo que supuestamente Olinger les dijo a los investigadores? Eso podría volverse clave en el proceso y defensa del caso. Hablaremos de ello enseguida. Pero esa línea de tiempo básica deja muchas preguntas. ¿Por qué sucedió? ¿Qué lo provocó? ¿Cómo es que un tipo que literalmente estaba contando los días para su liberación ahora termina en una pelea que aparentemente fue tan violenta que dejó a otro hombre muerto?
Con el informe de arresto aclarado, sabemos cómo Olinger explicó lo sucedido y por qué afirma haber actuado así. Muy bien, así que para ayudarnos a tratar de responder algunas de estas preguntas, quiero invitar a un invitado especial, el abogado defensor criminal de Las Vegas, Miguel Trojano. Miguel, gracias por tu tiempo, lo aprecio mucho. Homicidio abierto no existe en todos los estados. Es un cargo interesante para nuestra audiencia. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Cuál es la estrategia de un fiscal al acusar de homicidio abierto? Por lo general, cuando alguien es acusado de homicidio en Nevada, la fiscalía presenta cargos de homicidio abierto, como mencionaste. Y básicamente, eso les da una jugada durante todo el juicio e incluso en los alegatos finales para argumentar diferentes grados de homicidio. Así que tenemos homicidio en primer grado, tenemos homicidio en segundo grado aquí en el estado de Nevada, luego tenemos homicidio voluntario y después homicidio involuntario. Así que esos son típicamente los rangos en los que se harán los argumentos, y eso les da la libertad de llevar el caso como ellos elijan. Permíteme aclarar eso. ¿Estás diciendo que no tienen que, antes del juicio, cuando presentan ante un jurado, decir que se trata de un grado específico de homicidio? Les dan opciones y al final, en las deliberaciones, el jurado puede elegir cuál cree. Sí, pueden acusar cada cargo por separado y luego les toca a ellos hacer ese argumento. Entonces, digamos que están diciendo que es asesinato en primer grado. Fue intencional, con malicia, premeditación. Y la defensa, por otro lado, está diciendo que no, que esto fue homicidio voluntario. Fue un crimen cometido en un arrebato de pasión en el momento. Y eso se puede debatir hasta los alegatos finales. Absolutamente. ¿Eso dificulta el trabajo de un abogado defensor? Normalmente, en otros estados, al conocer el grado y argumento, los defensores pueden decir que los fiscales no cumplieron ciertos elementos, pero con este abanico abierto de homicidio, ¿es más difícil defender? Quiero decir, claro, en un mundo perfecto, me gustaría tener solo una acusación específica y concentrarme en esa. No lo veo como algo negativo, sino como que enmarcamos nuestro argumento. Ya sea que sea defensa propia, no culpable, o que él no lo hizo, que agarraron al tipo equivocado. Obviamente, esos son tipos de defensas completamente diferentes, aparte de argumentar cuáles son la falta de elementos. He estado en casos donde el Estado alegó homicidio en primer grado y nosotros defensa propia. No era cuestión de quién lo hizo. Mi cliente lo hizo y fue totalmente justificado por la ley. Y realmente tienes que tener una buena conversación con tu cliente sobre los elementos realistas de los hechos, las pruebas y mostrar credibilidad al jurado para poder presentar eso. Podrías tener un cliente que afirme legítima defensa, pero ninguna prueba lo respalde. Debes decirles, oye, ¿podemos tomar ese camino? Pero si perdemos credibilidad con el jurado, sabemos que el Estado está argumentando homicidio en primer grado basado en las pruebas. Podríamos tener más oportunidad de, digamos, llegar a un acuerdo y argumentar homicidio voluntario, ya que no estabas totalmente justificado en este homicidio. Pero esto no fue premeditado. Hubo algún tipo de arrebato de pasión, lo que en ese caso implica mucho menos tiempo de prisión. Ahora, antes de profundizar más en esto, hay nueva información de un informe de arresto que acaba de ser reportada por Fox 5 en Las Vegas, de la que tenemos que hablar, porque agrega una nueva capa potencial importante a este caso. Según el documento, la policía afirma que Olinger les dijo que posee una habilidad sobrenatural para leer a las personas y que ésta le indicó que su compañero de celda, Christopher Kelly, era un depredador. Estas son las acusaciones. El informe señala que Olinger declaró a la policía: si sé algo malo sobre alguien, me encargo de eso, y que sentía que tenía, cito, la responsabilidad de identificar depredadores. Según la policía, admitió no tener pruebas reales de que Kelly fuera pedófilo. Pero supuestamente les dijo a los investigadores que el asesinato fue espontáneo, no fue planeado. Dijo que cuando empieza a, cito, saber cosas, algo se quiebra. La policía dijo que también les comentó que no sintió ninguna emoción después, que no le importaba si iba a prisión por el resto de su vida. Esto es todo lo que supuestamente dijo. Fox 5 informó que afirmó tener pérdida de memoria por un trauma pasado, pero no puede recordar algunas cosas. Confirmó que no tenía enfermedad mental, nunca tomó medicamentos ni recibió diagnóstico de pérdida de memoria. También asegura que no consumió drogas ni alcohol. Así que parecía indicar que debió haberle hecho algo a Kelly que fue bastante traumático para que no pudiera recordar exactamente lo que pasó. Miguel, es mucho que asimilar desde la defensa.
¿Qué pensamos de eso? Tienes razón, hay mucho que analizar, pero lo haremos juntos. Sinceramente, nunca había oído de este tipo. Nunca había escuchado del programa donde él estaba cuando me contactaron para invitarme. Así que, digo, solo viendo sus fotos, y no siempre puedes juzgar un libro por su portada, pero definitivamente se veía un poco errático. No sé, quizá es muy tranquilo en el programa. La premisa del programa era interesante y rara, como explorar cuevas en busca de oro. Además, no es su primer encuentro con la ley. Tuvo problemas en Texas y su familia lo reportó como desaparecido en Nuevo México. Y si estás reportando a un hijo adulto que, ya sabes, no tiene discapacidad mental, por así decirlo, o algún otro tipo de problema, como desaparecido, probablemente haya drogas, alcohol, una combinación de ambos, así como problemas de salud mental. Ahora bien, de nuevo, no sé nada de esto con certeza, pero parece que él tenía muchos problemas. Y eso es solo lo que reportan las noticias. Y la información que me estás dando ahora ciertamente es nueva respecto a su supuesta confesión a la policía. Así que vamos a suponer, por un momento, para fines de la televisión, las suposiciones. Vamos a asumir que le leyeron sus derechos, Miranda. Vamos a asumir que siguieron todo el protocolo y que toda esta declaración y confesión va a entrar como evidencia. Eso es una gran suposición, porque desde la defensa debes cuestionarlo todo, sobre todo si parece claro que él sabe leer a las personas, algo que todos creemos hacer, pero no al grado de que vayas a asesinar a alguien sin provocación, por así decirlo. Tiene que haber algo ahí. Así que supongamos que esa declaración se admite, y yo soy el abogado defensor por el momento, basándome en este conjunto muy limitado de hechos, a menos que haya algún tipo de cambio en la historia o alguna evidencia en video de que la otra persona lo inició. Y esto fue como una cuestión de defensa propia. O sea, realmente estás acorralado. Estamos hablando de no culpable por razón de locura, lo cual sigue siendo una carga extremadamente difícil de superar. Ha ocurrido en años recientes. Conozco al menos un caso. La oficina de policía del condado de Clark tuvo éxito y lo logró. Pero cuando he tenido casos de asesinato y los clientes o las familias me han involucrado en esa conversación, algunas personas tienden a pensar que no culpable por razón de locura es como una especie de pase libre para salir de la cárcel o de prisión. Ese no es el caso. Sí, felicidades, no eres culpable, pero de nuevo, por razón de locura, así que no vas directamente a una prisión. O, en el Departamento de Correcciones de Nevada, como decimos aquí, vas a una institución de salud mental. Créeme, si logras convencer a un jurado de 12 personas de que no eres culpable por locura, te quedarás en esa institución de salud mental mucho tiempo, quizá toda la vida. Ese es un aspecto. Y también tienes la posibilidad de ser declarado culpable o declararte culpable, pero mentalmente incompetente o con discapacidad mental. Disculpa, si lo prefieres, en ese sentido. Y lo que eso realmente hace es, aún así vas a prisión, pero te proporcionan tratamiento y otras cosas que tal vez los reclusos típicos que son enviados ahí no reciben. Déjame desglosar eso según lo que dijiste. Me parece un gran análisis de tu parte. Primero tratemos la locura, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la prueba en Nevada para la locura? Es la prueba de McNaughton, ¿verdad? Donde alguien no aprecia la ilicitud de sus acciones, no entiende la naturaleza de lo que hizo. ¿Eso con lo que estás tratando, o algún aspecto de la declaración o del patrón de hechos que conoces hasta ahora, porque no tienes el expediente, podría encajar ahí? Entonces, ¿cuál es la prueba? ¿Cuál es el estándar? ¿Y crees que podría haber algo que encaje en eso? Correcto. Entonces, tienes que probar desde el lado de la defensa, más allá de una duda razonable, esencialmente, o el Estado tiene que contrarrestar eso, y tienes que traer expertos que vayan a evaluar médicamente al cliente. Desde el lado de la defensa, el Estado también tiene permitido tener a sus propios expertos para contrarrestar. Así que es bastante abierto y amplio en lo que respecta al descubrimiento, permitiéndoles poder evaluar eso en ambos lados. Así que no puedes simplemente llegar y decir, oye, mi cliente está loco y traer a un doctor. Y ya sabes, este juicio sorpresa, si quieres llamarlo así, ambas partes intercambiarán informes. Y básicamente dijiste, ya sabes, entienden su conducta, aprecian sus acciones, ¿fue incorrecta la conducta? Y solo porque tienes un pensamiento o un sentimiento de que alguien es malo. Y parece que él básicamente ha distorsionado ese estándar, si lo quieres ver así.
Porque si estoy entendiendo bien tus palabras, él está diciendo que conocía a esta persona o podía leerla bien y por lo tanto sintió que era su deber asesinarla. Eso no cumple con el estándar de locura en Nevada ni en el país. Quiero darte un ejemplo de ese caso que acabo de mencionar, que tuvo éxito en Nevada, lo cual es sumamente raro. Estoy arruinando un poco la explicación porque no fue mi caso, sino de la oficina del defensor público del condado de Clark. Pero esencialmente, el cliente, creo, asesinó a su padre, y él creía que su padre era como un demonio de otra galaxia. Y él no podía comprender la naturaleza de sus acciones, la maldad de sus acciones al quitar una vida. Él no estaba consciente de lo que estaba haciendo en absoluto. Aquí parece que él decía, ya saben, puedo leer a la gente, este es un tipo malo, es mi trabajo encargarme, olvida lo legal. Ese es un buen punto. Es un ejemplo clásico de la facultad de derecho. No entiendes que de algún modo matas a un ser humano, ¿verdad? Quiero decir, aunque la razón por la que matas a alguien de forma consciente no importa para la defensa por demencia, hay cuestiones sobre si eso realmente es una defensa válida, ya que el estado mental del acusado puede influir en la intención y en los elementos de asesinato en primer o segundo grado. Por supuesto, no hay casos donde la salud o el estado mental influyen en si alguien es acusado del delito más grave o si se reduce a asesinato en segundo grado o homicidio involuntario. Claro, y como dijiste, empezamos con que es asesinato abierto, así que básicamente van a ser acusados de todo, y luego va a depender de la fiscalía, según la evidencia y el desarrollo del juicio realmente, por qué quieren argumentar en los alegatos finales. Y ese tipo de deficiencias mentales van a ser tomadas en cuenta por ambas partes. Pero al final del día, a menos que haya hechos muy específicos que reduzcan eso de homicidio en primer grado a homicidio en segundo grado o algún tipo de homicidio involuntario, va a ser un reto muy difícil para la defensa. Bueno, también tengo que decir que esta muerte ocurriendo en una celda de la cárcel es muy confinada, muy aislada. Es distinto a un caso externo, donde podría sugerir otros sospechosos o teorías alternativas. Si él está solo en la celda de la cárcel, sí me hace preguntarme, ¿podría haber un argumento potencialmente para algún tipo de defensa propia? Si escuchas a los reclusos decir que oyeron una pelea, que hubo un forcejeo, me imagino que también depende de si Ollinger sufrió algún tipo de lesión o no. O no sé si habría cámaras, posiblemente, pero eso es algo de lo que también podríamos estar hablando. La cárcel está llena de cámaras, pero no me sorprendería, dependiendo de dónde fue exactamente, como en la celda o en qué celda específica fue, que no esté grabado. Siento que a estas alturas, aunque es temprano, ya sabríamos si estaba en algún video o grabación. Pero creo que uno de los puntos que mencionaste antes tiene mucho sentido. Si hay testigos independientes y normalmente otros guardias u otros compañeros de celda que están en la celda y lo presenciaron de primera mano o estaban en el pasillo y escucharon algún tipo de pelea o discusión o lo que sea. Eso sería beneficioso para la defensa investigarlo, porque es uno de esos escenarios clásicos. Escuchen, olvídense de lo que dijo mi cliente. No tiene sentido. Ya saben, olvídense de todo eso. Tenemos a Billy, Tom y Jim justo aquí en la celda de al lado. Ellos escucharon al fallecido gritar. Amenazó con matarme si no me quitaba de su silla o no hacía lo que pedía. Y luego empezó la pelea. Si consigues ese testimonio y evidencia, hay más posibilidades de lograr un homicidio voluntario o incluso un veredicto de no culpable por defensa propia. Y por cierto, solo una cosa antes de continuar, la idea de que este tipo iba a ser liberado tan pronto y ahora está involucrado en un caso de asesinato, ¿verdad? Quiero decir, ese aspecto, desde el punto de vista de la defensa, dice, oye, ¿esto dice algo sobre su estado mental? Esto indica si lo haría o no. Por eso resulta tan extraño. Estaba a punto de ser liberado por un cargo de desacato y ahora, potencialmente, podría enfrentar el resto de su vida en prisión. ¿Eso influye en algo? Claro, no vamos a ignorar el tema de la salud mental aquí. Claramente hay algún tipo de problema de salud mental. Y si hay personas que son fanáticas del programa y realmente tuvieron la oportunidad de verlo y percibieron esa vibra de él, por así decirlo. O según lo que sabemos desde el inicio, lo que él dijo a la policía. Y luego, sumando lo que estás diciendo ahora, es como, mira, nadie quiere estar en la cárcel. Como, ya sabes, siempre les digo eso a mis clientes, este no es un lugar divertido para estar.
pero al mismo tiempo, sí hay una luz al final del túnel. Y dijiste, le faltaban unas semanas, ni siquiera semanas. Básicamente, en este punto, sí, un poco menos de 2 semanas, mientras estamos grabando aquí, para que fuera liberado por un cargo menor de desacato y se mete en este tipo de altercado. No me malinterpretes, las cárceles son peligrosas, pero aquí en Nevada hay una gran diferencia entre los riesgos en el centro de detención del condado de Clark y la cárcel. Aunque ambos son peligrosos, yo no querría estar ahí, y mucho menos en la prisión estatal High Desert. Así que ponerse en esa situación, no se escucha de muchos asesinatos ocurriendo en el centro de detención, en comparación con mucha más violencia extrema en High Desert y otras instalaciones del Departamento de Correcciones de Nevada, porque allá todos están ahí posiblemente por décadas. Quiero dar seguimiento a algo, así que quiero saber tu opinión sobre esto. Entonces, Olinger, como hemos estado hablando, no era solo otro recluso, era una personalidad de la televisión. Y este programa presenta una imagen muy específica. Porque según el propio perfil de Discovery Channel, no es solo un tipo cualquiera. Estamos hablando de una empresa familiar. Así que su padre... Para darles un poco de contexto a todos, Dwayne Olinger es la figura central. La cadena dice que hizo una fortuna como contratista de petróleo de alto riesgo en Amarillo, Texas. Vendió su empresa e invirtió todo en la riesgosa operación minera de oro Blind Frog Ranch en Utah. Y toda la premisa del programa es esta gran aventura casi mítica. Dwayne parece convencido de que un famoso tesoro perdido está oculto en las cavernas bajo la propiedad. Chad, el hijo, es mostrado como un tipo valiente y rudo que toma riesgos, se mete en cuevas y se sumerge en cavernas submarinas para encontrarlo todo. Es una historia de familia, es una historia de fortuna, de espíritu fronterizo. Me pregunto si este caso llegará a juicio. ¿Algo de eso influye y cómo afecta el aspecto de la celebridad en esto? Quiero decir, tal vez incluso en la selección del jurado. Por supuesto, eso fue lo primero que pensé, la selección del jurado, porque en cuanto a lo que hizo anteriormente respecto a ese programa, en este momento no veo ninguna relevancia específica, pero tal vez la fiscalía encuentre relevancia y trate de incluir algo de eso, o la defensa, o ambos. Pero esto parece un crimen muy aleatorio. No se conocían, y como ya hemos hablado en detalle antes, él confesó que básicamente recibió malos consejos de este sujeto y sintió que tenía que deshacerse de él. Pero lo que sabemos como hecho es que supongo que él es casi famoso. Él estuvo en un programa de telerrealidad, así que creo que, definitivamente, para evitar cualquier problema de apelación, tanto la fiscalía como la defensa van a querer preguntar durante el proceso de selección al panel potencial de los jurados, si lo conocen. Y eso en realidad es cierto para cualquier caso, sin importar la fama de alguien, o sea, podrías tener a alguien que ha vivido en una cueva durante los últimos 30 años. Si los acusan de un delito, van a preguntar, oye, ¿conoces a...? Van a revisar la lista de testigos, tanto de la defensa como de la fiscalía, leen nombres, nombres de oficiales, nombres de investigadores, nombres de testigos presenciales, lo que sea. Incluso te preguntarán si conoces a algún abogado defensor, a alguien de la fiscalía o al acusado. Así que, sin importar el estatus, esa pregunta se va a hacer. Y entonces, supongo que descubriremos qué tan popular era realmente el programa, al menos en el condado de Clark. Sí, y además, piensa en qué más podría presentarse como evidencia. Tengo que hablar de esto porque para entender quién era Chad Olinger antes de esto, tienes que ver el año previo a esto. Tenemos que hablar de 2024, porque según todos los informes y los registros públicos, fue un año muy turbulento para él. Retrocedamos un segundo. Según una acusación del condado de Potter, Texas, y reportes de KFDA News Channel 10, los problemas legales de Olinger empezaron en noviembre de 2024. La policía de Amarillo, Texas, dice que intentaron detenerlo y, según su versión, él se dio a la fuga en una motocicleta, eventualmente la abandonó y luego huyó a pie. Luego fue arrestado y acusado de evadir el arresto. En enero de 2025, un gran jurado lo acusó formalmente de ese cargo. En febrero, los registros de la cárcel del condado de Gray, Texas, indican que ingresó nuevamente por conducir con licencia inválida. Y luego las cosas tomaron un giro aún más extraño en el verano. Esto es de lo que hablamos antes, en julio. Según un informe, como de WAFB y KMRKCIT News y los registros policiales, la propia familia de Olinger reportó su desaparición en Nuevo México.
Fue registrado en la base de datos nacional como desaparecido y en peligro. Fue hallado luego en Albuquerque, pero nunca se aclararon públicamente las razones de su desaparición. Miguel, desde nuestro punto de vista, es preocupante. Pero retomando el caso legal, ¿eso influye aquí? De nuevo, estamos tratando con una cantidad muy limitada de información, así que es difícil dar una opinión experta. Yo diría esto: comencemos con la base de qué tipo de actividades criminales previas pueden ser admitidas como evidencia. Entonces, cuando hablamos específicamente desde el punto de vista de la defensa, si el acusado sube al estrado para defenderse, lo que es válido según la ley de Nevada es cualquier condena por delito grave en los últimos 10 años. Así que si alguno de esos casos resultó en una condena por delito grave, entonces sí, la fiscalía puede preguntarle al respecto, presentar el fallo de condena, y el jurado sabría que ha tenido problemas legales previos relacionados con eso. Si no hubo condenas por delitos graves, es poco probable que se acepte como prueba. Solo podría admitirse como prueba si el Estado presenta una moción por actos previos indebidos. Sin embargo, normalmente se requiere que haya un vínculo y relevancia entre esos actos y las acusaciones actuales, independientemente de si hubo procesamiento, condena o falta de acusación. Así que no veo un vínculo aparte de su salud mental inestable, lo cual es bastante claro. Así que, basado en todo eso, realmente va a depender de si fue un delito grave o no. Así que haces un gran punto. Quiero decir, en un caso tradicional, un acusado no querría que nada de esto se presentara. Sería perjudicial para su caso. Pero si estás hablando de posible salud mental, comportamiento errático y circunstancias extrañas, ¿un abogado defensor intentaría de alguna manera introducir algo de esto? Para decir, oye, escucha, mira con lo que estamos lidiando aquí. Es un tipo que ha estado luchando durante bastante tiempo. ¿Y hay alguna manera en que lo harían? Y eso sería por el otro lado, ¿verdad? La defensa también tiene la oportunidad de presentar antecedentes de malas acciones y hacer que se incluyan, sin importar si es su propio cliente o no. Ahora, normalmente no vas a recibir mucha oposición de la fiscalía si estás presentando malas acciones de tu propio cliente. Pero hay un análisis legal sobre si eso se admite o no. Y para responder a tu pregunta más directamente, creo que eso sería en una circunstancia en la que claramente estuvieran buscando una absolución por razón de locura. Sí, este es un caso raro. Veamos cómo avanza esto. Miguel Traiano, gracias por tu tiempo. Lo aprecio. Por supuesto, feliz año nuevo. Eso es todo por ahora en Sidebar. Gracias por acompañarnos. Como siempre, suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde escuchen sus podcasts. Síganme en X o Instagram. Soy Jesse Weber. Hasta la próxima.